Imanaya Mashikuna, reciban un cordial saludo desde el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas ICSI. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Ñukanchik Yachaykunamanta Rimanaku. Hablemos sobre nuestros saberes. El día de hoy, como nuestra primera invitada del año, tenemos a Melissa Chávez. Ella es bióloga y queremos un poco conversar sobre, tienen una propuesta muy linda, ¿no? De Warmis Team y queremos conversar sobre estas, primero las anécdotas que hay en el mundo de este intercambio, ¿no? Académico, de creer, ¿no? Que estas carreras como las ingenierías, las ciencias exactas son como muy masculinas y además a veces muy alejadas de las mujeres indígenas, sobre todo, ¿no? Entonces, Em, cuéntanos un poco de ti, preséntate para que podamos empezar el diálogo. Claro que sí, más bien mucho gusto, Katy. Más bien, muchísimas gracias por la invitación desde Warmi STEM. Warmi STEM somos un colectivo de mujeres indígenas que sobre todo se enfoca en promover e inspirar las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de ahí las siglas de STEM, en mujeres, ¿no? Sobre todo mujeres indígenas de la parte rural de los pueblos y nacionalidades de aquí de Ecuador. Somos mujeres indígenas profesionales de estas carreras en STEM inspirando y motivando a que más mujeres sigan también estas carreras y también hablar de los liderazgos dentro de las mismas comunidades, ¿no? Y bueno, en tanto a mí, yo soy bióloga de profesión, como bien mencionaste, pero también me emociona mucho y también me considero una activista por la educación y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, es eso y actualmente pues estoy liderando Warmi STEM con todo el gusto y también con todas las ganas de salir adelante, no solamente como colectivo, sino ya como una organización y que además de los proyectos que al momento nosotros hemos realizado podamos tener un impacto no solamente territorial más grande, sino un impacto en las vidas de las chicas. Muy bien, qué lindo, muchas gracias. Justamente, ¿no? Se cree, ¿no? Que estas carreras a veces son como muy fuertes, muy difíciles y a las mujeres se nos ha relegado a carreras como más sociales, tu servidora. O que a las otras carreras de cuidado, también como medicina o de las ciencias sociales, donde el porcentaje de mujeres es más alto. Ujú. En cambio, esas otras carreras donde el porcentaje de hombres es más alto. Y el sesgo es mucho más grande si vamos a ver desde pueblos y nacionalidades. Hay mucho menos mujeres indígenas estudiando estas carreras. ¿Cómo fue para ti, como tu propia experiencia, ¿no? Cuando estabas estudiando ya una de estas? Claro que sí. A ver, aquí quiero hablar como de diferentes tipos de carreras. De las STEM yo estudié una carrera en ciencias, que es biología. Y claro, primero fueron como las preguntas por parte de mi familia de por qué estudiar ese tipo de carreras y tal vez no existían. Bueno, nunca habíamos conocido a un biólogo o una bióloga, ¿no? Mujer y tal vez por ahí am, un científico, ¿no? Una científica. Y más aún en los pueblos quichuas, ¿no? Es como muy poco común que se hable de ciencia dentro de los pueblos cuando nosotros por años hemos hecho ciencia, ¿no? Inclusive cuando nosotros nos detenemos a pensar, estamos haciendo ciencia. Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras comidas, en nuestros rituales, estamos haciendo ciencia. Entonces, con esta premisa, nosotros vamos a las chicas, a los chicos, a decirles, ok, en nuestros saberes ancestrales está la ciencia, siempre ha estado, siempre lo estamos haciendo. Entonces, y con esa premisa también los chicos, las chicas sobre todo, para que no se asusten, para que no piensen de que un científico, una científica es aquella persona como super pilas, que no se equivoca en nada, y justamente lo que tú mencionas, algo muy masculinizado que va en estas carreras, por ejemplo, las carreras de ingeniería. Al día de hoy pasa que inclusive aquí, por ejemplo, en universidades súper reconocidas, existen carreras como, no lo sé, ingeniería automotriz, ingeniería mecánica, en donde de 40 hombres tal vez existe una chica, dos chicos. O también conozco casos en donde, por ejemplo, las mismas matemáticas, que inclusive a nosotros a veces nos asusta, de 40 chicos, solamente dos son chicas. Entonces, queremos mostrarles ahora a las chicas que participan, a las mujeres que participan de los programas, de los proyectos que realizamos con Warmi STEM, de que no es
es imposible que se siga una carrera en STEM y que se pueda tener éxito en ellas y que además podamos coger estos conocimientos y acoplarlos a los conocimientos que nosotros ya tenemos de los saberes ancestrales, ¿no? Entonces ha sido también desafiante, por supuesto, porque claro, al día de hoy todavía existen como algunas personas, algunas voces que te dicen, no sigas este tipo de carreras porque esas carreras de hombres o simplemente no estudias, porque claro, como mencionas, muchas de las mujeres mientras están como más en la parte rural, sobre todo terminan la escuela, el colegio y por muchas circunstancias, aparte de la parte socioeconómica, los mismos familiares les dicen, pues ya no te puedo apoyar, ¿no? O tal vez, ok, ya estás lista para casarte. O a veces también los mismos líderes comunitarios. Entonces vamos como contra todas estos desafíos, pues con esta propuesta de Warmister. Qué bien, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo sería esta relación que hablas tú desde las ciencias, como estas ciencias exactas, las ciencias más occidentales, ¿cómo no fue un choque cultural para ti cuando te encuentras con con los saberes ancestrales? ¿Cómo manejar como este encuentro? Claro que sí. Mira, nosotros hemos realizado ya varios talleres, inclusive uno de los talleres que más nos gusta realizar es la ciencia en la chicha. O sea, como sabes, la chicha es una de las bebidas ancestrales y también muy importantes en varias de las festividades. Y claro, y todo el mundo, al menos como en la parte, en la comunidad andina la conoce. Y claro, y uno dice, ok, se prepara así, nuestros abuelos lo hacen de esta manera, pero también existen procesos físicos, bueno, químicos, biológicos en el proceso de realizar la chicha. Entonces, en este proceso, y es este proceso lo que nosotros tocamos en los talleres con los mismos guaguas. Ujú. Le decimos, ok, ustedes conocen de la chicha. Dicen, sí, conocemos, mi abuelita la prepara, yo lo preparo, lo que sea. Y les decimos, ok, ustedes sabían que existen microorganismos que hacen esta función, tan, 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 y se quedan como Mm, fascinados, ¿no? ujú, Existe un proceso, por ejemplo, bueno, ahí te hablo como desde la parte de biología, ¿no? Un proceso de fermentación alcohólica en donde participan microorganismos y les decimos, ¿sabían que estos microorganismos, y les mostramos, por ejemplo, la levadura, estos microorganismos son los que hacen esto? Y se quedan como asombrados. Y entonces digo, y luego decimos, estos mismos microorganismos son los que luego participan, por ejemplo, en la fermentación de, para realizar la cerveza, para realizar el pan, es algo como súper cotidiano. Entonces vamos como con esa premisa y les decimos las cosas que ellos ya saben, cómo se realiza, como al ojo, que ahora lo puedan comprender con ciencia, ¿no? Entonces no vamos como a algo tan alejado y además reforzando el hecho de que nosotros como pueblos indígenas ya realizamos ciencia, ¿no? Que ujú. ellos ya realizan ciencia y que se vean desde ya como científicos, como científicas. Ah, qué bonito. Sí, ¿no es cierto? Porque siempre ha habido como esta disputa desde que lo que hacen los pueblos no es ciencia, sino sería como algo más empírico que no tiene una base científica sólida. Pero cuando tú me explicas, ¿no? Que todo esto está en nuestra cotidianidad, como dices, todos los procesos químicos y biológicos, también hace que podamos palparlo desde la realidad, ¿no? Y desde la ciencia, cómo fortalecer también estos conocimientos, ¿no? Para que no se vayan perdiendo, porque a veces cuando la gente ya está como un nivel preparado más alto, a veces tiende a desprestigiar los saberes ancestrales. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecerlos y que no se vayan perdiendo desde las ciencias? Creo que, perdón, creo que una de las respuestas sería justamente los canales de difusión. Ujú, Realizar más seminarios, realizar más talleres, alzar las voces. Por eso es que también nosotros trabajamos en el empoderamiento de las mismas chicas, para que ellas puedan ser no solamente las voceras como desde Warmi STEM, sino sus propias voceras desde sus comunidades, ¿no? Y que ujú, podamos ser más mujeres, más personas en realidad desde las comunidades diciendo esto está pasando, esto es lo que sabemos y claro, justamente para ir en contra del desprestigio y más bien de una valorización de lo que nosotros ya conocemos y más bien traducirlo a lo que inclusive los científicos están buscando. Porque claro, algo que me parece como súper interesante dentro también de la investigación científica es que, por ejemplo,
el otro día me encontraba en un seminario y decían, nosotros estamos trabajando, no lo sé, investigando las plantas, ¿no? Y estamos investigando cómo funcionan los rituales indígenas que utilizas como plantas, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de plantas utilizas? Entonces ellos decían, ok, utilizas, por ejemplo, el marco, pero ¿qué propiedades tiene el marco? Se me fue la palabra. Aceites esenciales tiene el marco, en cuánta cantidad, cosas así. Entonces, ellos también están como cuestionándose y eso más bien, para eso también sirven como estos canales de difusión para que ellos puedan cuestionarse de que existen este tipo de actividades que nosotros ya realizamos, pero que también puedan tener, bueno, que también ellos puedan investigar desde la base científica cómo funciona, ¿no? Para que un poco se pueda traducir, ¿no? Un poco se pueda traducir lo que nosotros conocemos y para que la comunidad científica pueda tener como mucho sentido, porque claro, los científicos lo que buscan es datos, teorías y demás, ¿no? Entonces, eso sobre todo y algo que con lo que me encantaría como poder trabajar no solamente como Warmi STEM, sino como Melissa Chávez, y veo que lo están trabajando ahora, inclusive las universidades, es tomar como, no, estas premisas, no, ok, existen estos rituales, existen estas plantas, cómo conectamos con las personas que conocen de estos rituales, ¿no? Porque claro, a veces desde las universidades que vayan a las comunidades y que les hagan preguntas y todo eso puede ser un poco, no lo sé, tal vez no les pueden dar como toda la información, pero si puede haber también otra organización, digamos, como Warmi STEM y podamos como ir en conjunto, creo que sería inclusive mucho más provechoso para que ellos puedan comprender inclusive de una manera mejor, tal vez más respetuosa y demás, no solamente esa práctica, sino como muchas otras prácticas que nosotros tenemos. Ujú, sí, me parece interesante porque justamente a veces como el sesgo o la barrera que hay para hacer investigación dentro de las comunidades es esa, ¿no? Que él llega como el investigador, el científico llega y hace preguntas y mira y como no hay primero como la preparación del científico para entrar a una comunidad que no es solo de llegar y preguntar y grabar, ¿no es cierto? Sino Ujú, de tener como una relación como más armónica, de ir preguntando desde querer aprender, ¿no es cierto? No desde querer imponer lo que ya viene formando la ciencia, sino y que no haya, a veces hay también este miedo de las comunidades de que va a haber como un robo de saberes, ¿no? Que han llegado muchos científicos a preguntar, a investigar, y esto ha sido robado o llevado para otro análisis y ya no se respeta como el origen de dónde vienen estas primeras investigaciones. sí, inclusive, por ejemplo, si me permites como acotar un poco en ese Ujú, punto, algo que nosotros nos estábamos preguntando cuando yo estaba formándome como científica era, ok, si nosotros vamos y preguntamos, ¿no? Y de cierta manera nos apoyan, ok, y estamos realizando digamos, un paper científico. ¿Tenemos que poner a la persona o no tenemos que poner? Entonces, es ujú, algo que no está como todavía normado o no existe como algo que diga, okey, si esta persona ayudó de cierta manera, tiene que estar también en este trabajo. Por esa razón, también creo que han ocurrido como muchos de estas situaciones que mencionas, como este robo y este no reconocimiento a lo que ellos también están aportando. Entonces, personalmente, pues, deberían, poner, o sea, colocar esos nombres también que han estado apoyando en todo ese proceso de investigación, también en el resultado, que son los papers científicos, ¿no? ujú. Que es algo que ayuda muchísimo a la persona que le está realizando, que se está formando como científico, como científico. Ujú, sí, ¿no? Porque también es una fuente de investigación, es una Ujú, fuente de datos real. Entonces sí es necesario que siempre se cite a quienes estamos ujú. haciendo con quienes estamos haciendo nuestras investigaciones. Em, eh, bueno, dentro de tu formación, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron como esas experiencias que a ti, o en ningún momento sentiste como, no, ya no quiero seguir estudiando esto, Okey, o cuál era tu motivación también? a ver, voy a empezar como con la motivación. A ver, yo estudié biología porque yo tenía una profesora en el colegio que se llama Cecilia Palacios, que me enseñaba biología. Yo era muy mala en biología. Generalmente yo les hablo a las chicas de 15, 17 años que están en los colegios, Ujú, les digo, chicas, yo era muy mala en biología. Yo
o sea, tal vez sacaba como un 7/10, 8/10, pero ya, o sea, yo no era buena en biología. Pero esta profesora, Cecilia Palacios, me inspiró tanto, me motivó muchísimo. Siento que ella me abrió las alas para mirar como mucho más allá y me dio un mantra que hasta el día de hoy ha regido mi vida. Entonces, siento que por una especie de agradecimiento, yo dije, voy a seguir esta carrera. Sin embargo, luego yo fui a la universidad y nos daban como los 4 primeros semestres como para pensarlo mejor, ¿no? Para todos estudiamos lo mismo, entonces, y ya luego en quinto semestre ya elegías la especialización, por decirlo así. Mm, Entonces, hasta eso, hasta el tercer semestre yo fui a las primeras jornadas de biología para mí, que fueron las jornadas de biología nacionales que se realizaron aquí en la PUCE, en Quito, y había un ponente que hablaba de especies migratorias. Y me encantó, pues, me mm, encantó la ponencia, me encantó el trabajo que realizaban. Al momento, pues, todavía no he trabajado en especies migratorias, pero me encantaría realizarlo. Y dije: "Este es el camino", ¿no? Porque siento que, y la biología es una carrera muy, muy humana, muy de cuidado, o sea, tienes como las herramientas del conocimiento para cuidar, no solamente como a las mismas personas, sino para cuidar a lo que conoces alrededor. Entonces, eso también se ha conectado como a lo largo con lo que nosotros conocemos como la cosmovisión andina de que nosotros existimos porque el alrededor existe, ¿no es ujú, cierto? Entonces, siento que eso me ha ido como conectando mucho y siento que tal vez en algún punto en donde no quería, decía: "No, ya no quiero como estudiar esta carrera". No fue por la misma biología en sí, por las carreras como muy específicas, sino por el tronco común, porque en el tronco común habían asignaturas que no me gustaban como mucho, como por ejemplo algoritmos, ¿no? mm. Se me dificultaba muchísimo o cálculo o probabilidad y estadística. Entonces, y tal vez como en algún punto, de la carrera, como la carrera era, desde quinto semestre en inglés, entonces se me dificultó inclusive muchísimo más, ¿no? Recibir como las materias en inglés, y había Ujú, una materia en específico, que se llamaba fisiología vegetal, cuyo profesor, no lo sé, siento que hablaba casi que en chino, pero hablaba en ujú, inglés, y no le comprendía. Entonces, me costaba como muchísimo, muchísimo, pero siento que en ningún momento como de la carrera, aunque me costó mucho, dije: "Ya me voy a lanzar ni nada", ¿por qué? Porque, siento que también fue como una promesa que le hice a mi papá cuando inicié la carrera, y él me dijo: "Elegiste esa carrera, tienes que terminarla". No había otra opción. Entonces, ajá, entonces tenía que terminarla, y ya, pero, pues, luego me ha encantado, inclusive la materia con la que sufrí mucho con este profesor que, bueno, todos daban en inglés, pero es justo esta materia. Luego, inclusive me ujú. especialicé y me encantó luego cuando ya realicé como mi trabajo de grado. Ujú, Ay, qué bonito, qué lindas estas experiencias, ¿no? De ir reconociendo el camino que, no ha sido fácil, pero, ah, has llegado a la meta, ¿no? Y eso es admirable, es de felicitar, porque como decía, hace un tiempo estuve leyendo un poco, de algunos informes de las, instituciones de educación superior, donde justamente hablaban de este sesgo que hay entre cuántas mujeres se inscriben para iniciar la educación superior en cualquiera de las carreras y cuántas terminan. Y el sesgo era mucho más grande, como te decía, cuando hablamos de pueblos y nacionalidades, mujeres indígenas que se van retirando de las carreras por diversas situaciones, como decíamos hace rato, pueden ser sociales, económicas, eh, que no llegan a culminar los estudios o que inclusive hay muchas que se quedan ya en el último pasito que es la tesis, ¿no? El de grado. ¿Y cómo fue en tu camino? ¿Encontraste más mujeres indígenas en tu carrera, en las otras? sí, ¿sabes qué? Una de las mujeres, la primera mujer que yo encontré como en el ámbito ya académico indígena, fue Sisa Chalán. Sisa Chalán también fue una mujer científica de Saraguro, brillante, y luego también perteneció a Warmi STEM. Ella fue como la primera mujer que yo encontré como en ese camino de ciencia.
Y luego, en el 2021, conocí a Warmi STEM. Warmi STEM ya había sido como una idea, ya como un proyecto fundado por Leticia Tituaña. Entonces, me encantó muchísimo pertenecer a una comunidad, primero, de profesionales quichuas, ¿no? Porque Ujú, hasta ese momento yo no había tomado como palabra o ningún amigo, ninguna amiga que siguiera una carrera de carreras en STEM que sea quichua, ¿no? O que al menos siguiera una carrera. Solamente no lo conocía, no conocía a nadie. Creo que la única referente, así como a lo muy, muy lejos, era una Pacari, ujú. ajá, y ya. Entonces, se me hizo como muy emocionante y además el objetivo de Warmi STEM es justamente eso, de que no estemos solas en el camino, de que estemos en una red, en una comunidad y que nos podamos apoyar desde las cosas que nosotros sabemos. Entonces, eso me atrajo muchísimo y ahí es cuando entré como a Warmi STEM y ahí también pues he ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo con todas las chicas en sí, nos hemos ido formando y hemos ido también creciendo en comunidad. Entonces, esa ha sido como la comunidad que me ha fortalecido como mucho, no solamente para terminar la carrera, sino para un algo más, ¿no? Para formarme realmente como una mujer, aparte de científica, una mujer líder. Entonces, yo agradezco como profundamente a Warmi STEM y también por eso es que nosotros les invitamos a las chicas a que puedan formar parte de esta red, porque uno tal vez podría decir, ok, tal vez esta red solamente sirve como para profesionales, no, también es para personas que tal vez están teniendo como ciertas dificultades o quieren pertenecer a una comunidad, ¿no? Entonces, más bien están como bienvenidas a formar parte como de nuestra red. Ujú, muy bien, porque es importante, ¿no? Que estemos en comunidad, que estemos conectadas, em, sobre todo en estos espacios como cuando entramos, rompemos con este tema de salimos de nuestras comunidades y venimos a la ciudad a estudiar, se rompe un poquito con esta lógica comunitaria, ¿no? Porque en la comunidad estamos como en familia, una familia ampliada, que todos se preocupan, que te conocen, que sabes que estás como cuidada, resguardada, pero ya en la ciudad como estás sola, es más difícil, hay toda una competencia, las dificultades mismas de la carrera y no tienes con quién hablar. Entonces es importante que se hayan armado estas redes de apoyo y como dices, para motivar también que hayan más mujeres y que vean en ellas mismas las capacidades y para que sigan estudiando. Así que me parece que es una iniciativa súper poderosa, que no la dejen caer y felicitaciones, ¿no? ¿Cuáles serían como otras experiencias que han vivido desde Warmstead? Experiencias positivas, experiencias Que nos negativas. quieras contar. A ver, voy a ir como con las experiencias tal vez un poco más desafiantes, Ujú, que ha sido entrar a las mismas comunidades. Uno pensaría de que si uno va con una propuesta súper linda, súper chévere, en donde apoyas a otras personas, digamos, los mismos líderes comunitarios te van a apoyar. No ha sucedido el 100% de esa manera. Han existido personas que, claro, sí nos han apoyado, sí nos han abierto las puertas. Agradecimos muchísimo a esas personas, a esas comunidades, pero también nos ha pasado de que, por ejemplo, hemos ido, digamos, recorriendo unas 6 horas de camino, todo, cuando nos dicen, ok, la convocatoria estaba hecha y está todo listo, y cuando llegamos allá, no había absolutamente nada. mm, No habían niños, no habían niñas, no habían jóvenes, no había convocatoria, entonces no había nada. Entonces era como una pena, primero, un poco como el desgaste como emocional, tal vez decíamos, okey, no nos tomaron en serio, o tal vez no fuimos claras, pero hicimos de esto, pero luego íbamos en cambio a otra comunidad, a otro territorio, y en cambio pasaba totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, ahí fuimos viviendo como en el camino de que, okey, existen líderes comunitarios que realmente les interesa como que estas oportunidades, aparte de que, claro, a ellos les resultaba gratis, les se difundan, pero otros simplemente no. No conocemos como exactamente como las razones, pero esperamos en que luego, pues, se pueda como no solamente tal vez, tener otro tipo de estrategias de difusión en tanto a las convocatorias de este tipo de programas, sino también mucha más apertura por parte de la comunidad, ¿no? Porque, claro, en ese momento, por ejemplo, de esa vez, dijimos: "Okey, no existen niños, no existen niñas, ¿qué hacemos?".
fuimos a la calle a decir, ok, ¿quieres participar de esto? Va a haber esto, no sé, porque era justo un proyecto del cine científico. Y les decíamos, va a haber una película, va a haber comida, va a haber esto. Ajá, entonces les veníamos como súper lindo. Aún así, al final no fue nadie. Y, ajá, o fuimos como en ese momento a interrumpir ¿qué era? Estábamos en un colegio, había un colegio y dijimos, ok, aquí hay niños. Ajá, y dijimos: "Perdón, profe, me da un segundo", y ahí hablan como a 100 niños que, pues, Ujú. ni nos conocían ni nada, o inclusive ahí creo que estaba también un centro de salud. Pero bueno, entonces creo que esos han sido como uno de los desafíos, Mm. más fuertes como en tanto a experiencias, más que negativas, experiencias que nos han hecho también aprender, ¿no? Y experiencias positivas, justo hace un año, estuvimos realizando un campamento que se llama Campamento Warmi STEM. Esto lo realizamos junto con la Fundación KISS bajo el financiamiento de Women Win Project and Fund. Y nosotros becamos a 30 chicas de pueblos y nacionalidades, de aquí del Ecuador para que participaran 10 días aquí en Quito con todo pagado. Entonces eran becas completas en donde les pagábamos desde que salían de la casa hasta que regresaban de la casa. ¿Y qué hacíamos como aquí en estos 10 días? Talleres, conferencias, foros, proyectos también, hablar de las carreras en STEM, hablar de liderazgo, hablar de emprendimiento y que se puedan también soltar, y también hablar de las habilidades blandas, antes soft skills, ahora power skills. Entonces, eso fue una experiencia como súper linda porque al final de los 10 días, creo que todas las chicas que participaron y también nosotras lloramos, así, Ujú. lloramos a mares porque, claro, por ejemplo, una de las chicas decía, yo, había aplicado a otras cosas y me dijeron que no, y ahora yo estoy aquí y yo creo que merezco, y luego se corrigió y dijo: "No, yo no creo, yo merezco estar aquí". Ujú. Entonces, solamente ese cambio de palabra se vuelve como no sé, una transformación como en ella y en muchas de las chicas también, porque claro, dijeron, ok, yo no sabía que existía como este tipo de oportunidades para nosotras. En la misma convocatoria, ellas mismas se preguntaban, o sea, ¿en serio nos van a pagar todo esto? O sea, desde que salgo de mi casa y luego ahí ya se dieron cuenta de que sí, sí era cierto. Y, ajá, o por ejemplo, procuramos invitar a la mayoría de las ponentes, de los speakers, talleristas y demás, a mujeres, sobre todo mujeres quichuas, se nos fue difícil como encontrar por ahí. Y claro, inclusive ahí estuvo Belisa Coro, es una mujer que admiro como muchísimo, y que las chicas, cuando llegó Beli y dijeron como: "Guau, ¿es en serio?". Porque ahí dijeron: "Mi sueño", una de las chicas dijo: "Mi sueño de la vida era conocerle, era hablar con ella, y estoy aquí preguntándole cosas". Ajá, entonces, hubieron como esos cambios, y esas fueron como de las experiencias positivas que nosotros nos dicen, okey, no solamente estamos impactando como en números, sino más bien es un impacto social y transformacional en la vida de las chicas, ¿no? Entonces, luego de eso también, las mismas chicas pertenecen, pues, a nuestra red también. Ay, qué bonito. Sí, no, como para retomar, me quedé anonadada porque con este cambio, ¿no? De que no tenían primero a los niños, las niñas para hacer sus talleres, que sí, ¿no? A veces en las comunidades también creo que hay un poquito todavía de estos estereotipos de ir rompiendo estos paradigmas de que las mujeres o los niños deberían dedicarse como más a otros temas más del campo, por así decirlo. Y hay todavía estos complejos de dejar, como decía hace rato, dejar que entre gente nueva a las comunidades, ¿no? Entonces, ir como teniendo estas experiencias, aprender de ellas y ahora también, como nos comentas, en este gran campamento que hicieron y escuchar, ¿no? Que hay muchas niñas y jóvenes que de alguna forma tuvieron como su apreciación, ¿no? Su autoestima también algo baja. Y yo he visto eso porque, a veces, doy clases en una institución, es bilingüe, de jóvenes indígenas, entonces, como no se sienten a veces como capaces o merecedoras de continuar el camino, ¿no? Como ya dicen: "Ya acabó el colegio y me pongo a trabajar, aunque sea un negocio, o ya me caso", lo que sea, ¿no? Entonces, darles como,
abrirles un nuevo paraguas, mostrarles que el camino no se acaba ahí, que no es solo el colegio, que podemos, y ahí la capacidad de seguir avanzando, de seguir estudiando, me parece que es como conmovedor, ¿no? Y sobre todo, que tengan la oportunidad de mirar que hay más mujeres quichuas que ya son profesionales, que están triunfando en este mundo, ¿no? De la competitividad. Entonces, me parece súper importante y súper, el camino que han trazado, que han caminado es largo. Sin embargo, ya van teniendo sus frutos, ¿no? Porque me parece que ya son un grupo bastante grande, que ya ofrecen muchos más talleres, que tienen como mayor aceptación también en las comunidades. Sí, a ver, claro, al principio nosotros éramos como muy pocas, no nos conocíamos, ahora, mm, quiero decir que somos inclusive amigas dentro de Wormistem. Aproximadamente somos unas 10 chicas, somos 5 las que estamos en el directivo y, claro, sí nos ha resultado como mencionas, complicado todo. Queremos realmente sacar inclusive, no solamente que sea un colectivo, sino que sea una organización legal, es algo en lo que estamos trabajando, porque y claro, yo me pongo como en la idea de que nos va a ir como súper bien, porque si bien hemos sacado como grandes cosas, hemos causado como este impacto súper fuerte, siendo un colectivo, aún más, lo podremos hacer siendo una organización. Entonces, y para eso también como realizamos un llamado a a todos los aliados, en tanto a nivel nacional como internacional, que gusten unirse a este proyecto, esta organización que tiene programas, proyectos educativos y de empoderamiento para las mujeres indígenas, ¿no? Y que habla de las carreras STEM, no como algo aislado, sino como algo que siempre ha pertenecido a nosotros y que podamos también tener este intercambio, ¿no? Entre los conocimientos que otras personas pueden tener con lo que nosotros podamos tener y también ofrecer. Y, ajá, eso, y sobre todo como aumentar como en red es una de es más bien nuestra misión, ser de las mayores redes de profesionales, de mujeres quichuas y no quichuas que sigan, o bueno, que están interesados o sigan estas carreras en ciencia y que podamos hablar de liderazgo y que, claro, podamos también como romper con esos estereotipos o con en esta falta de conocimiento e información que muchas personas tienen cuando se les pregunta, ¿conoces a una mujer científica quichua? Y no saben qué responder y que Ujú. podamos ser como esos referentes también que las niñas que están ahorita como en en las escuelas y que las que vendrán conozcan y digan, ok, ella pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo porque venimos del mismo contexto. Sí, qué bonito, ¿no? Porque, bueno, también soy mamá, entonces sí me parece como importante que las niñas puedan ir mirando, ¿no? Que hay nuevos referentes, que hay nueva gente que está estudiando, se está preparando tanto en el país como fuera también, pero que no perdamos nuestra identidad, no perdamos la visión, ¿no? Que seguimos siendo quichuas, a pesar que ya tienes una profesión, que puedes estar trabajando en estos espacios, pero sin perder esa conexión, sin perder como toda la identidad y los conocimientos, los saberes ancestrales, que, esto también más bien sea como la fortaleza, ¿no? Porque no serías como una bióloga más, sino tienes este plus que conoces, que sabes del conocimiento andino, de los saberes ancestrales. Entonces haces como este clic en estos 2 mundos. Entonces, claro, qué bonito que eso pueda ser un referente para muchas otras. Como te decía, a veces veo a las jóvenes, los estudiantes que como que no saben qué más, que como no se sienten capaces, como no hay nadie más haciéndolo. Entonces, mirar que el camino ya está trazado y que hay muchas que lo pueden continuar. Ujú. Me parece muy bonito. Cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son exactamente, bueno, dónde te pueden encontrar, ¿no es cierto? ¿Dónde pueden encontrar a Warm's Team, la gente que quiera vincularse, las mujeres que quieran vincularse? ¿Cuáles son como los espacios a los que pueden acceder? Cuéntanos un poquito. Claro que sí, nosotros estamos como Warmi STEM
Facebook, WarmiSTEM también en Instagram y también estamos en TikTok. Sobre todo manejamos Instagram y Facebook, estamos como abriendo paso también en TikTok. Ahí es donde compartimos las cosas que estamos realizando, ya sean convocatorias, ya sean talleres. Esperamos también en este año poder realizar cosas tan grandes como seminarios, como el mismo campamento y demás. Y pues personalmente, como a mí me pueden encontrar como Melis Chávez 20 algo así, en Instagram y también en Facebook como Melissa Chávez Araque o en LinkedIn como Melissa Chávez Araque o en TikTok. Como, ajá, bueno, y eso, pero claro, nosotros también como Warmi STEM, nosotros estamos como súper abiertas y tenemos como, siento yo, uno de los espacios que tenemos como abiertos casi que siempre son las asesorías, ¿no? Cuando las chicas nos preguntan, por ejemplo, sobre, no lo sé, asesorías de becas, entonces decimos, claro, ¿no? O asesorías, por ejemplo, en temas de liderazgo y demás, entonces estamos como ahí. Al momento no tenemos como una convocatoria como abierta para un taller o demás, esperamos, estamos como justamente trabajando como para ello y claro, más bien dentro de Instagram de Warmi STEM, ahí van a encontrar un link para formar parte de la red de mujeres Warmi STEM y ahí pues luego les llevará a un grupo de WhatsApp en donde ahí compartimos oportunidades de becas laborales y de encuentros también como entre nosotras, ¿no? Entonces les invitamos como a ser parte de ello, parte como de esta comunidad y que podamos seguir creciendo también en nuestras voces, ¿no? Porque tal vez ah, personalmente o una podría realizar un gran trabajo si lo realiza sola, pero si lo realizamos en comunidad, no solamente crecemos en impacto territorial, sino también en el impacto transformacional que podemos tener en las y los participantes. Qué bonito, muchas gracias. Entonces, a todos los que nos están escuchando, abierta la invitación para que puedan formar parte de Warmistem y ahí dan asesorías. Me queda una duda, ¿también dan asesorías, por ejemplo, si alguna chica está estudiando y necesita como que le ayuden en alguna tarea o algo que no está, le está haciendo dificultoso en la carrera? Sabes que en esa parte no lo hemos pensado y tampoco em, no hablaría como al momento de decir sí, porque claro, para eso existen como vía tutores como mucho más especializados y demás. Más bien nosotros estamos apoyando, digamos, a chicas que tal vez no sepan qué hacer como con su vida, por decirlo así. ¿Cuál sería como el siguiente paso si yo termino de estudiar? Si tal vez, no lo sé, también nos ha pasado, ¿no? Tal vez una chica dice, okey, quiero ir a la universidad en tal, pero a mis papás se les dificulta muchísimo, darme como un soporte económico. Le decimos: "Okey, existen este tipo de becas. ¿Cuáles son las condiciones? Son estas. ¿Cuáles son los papeles? Son estos. Tal vez necesitas realizar algún tipo de documento que, nunca has realizado, se realiza como de esta manera". Entonces, más bien como vamos a eso, porque sentimos que, inclusive ahí nosotros causamos como mucho más impacto Ujú, que apoyándoles en una tarea, ¿no? ujú. Entonces, ajá, eso sobre todo. Ya, muchas gracias. Eso fue mi duda y quizás de alguien más que nos vea. Sí. Entonces, muchas gracias. Como decía, está abierto el espacio para que puedan también ser parte de Warm's Team. Un gusto haber conversado contigo. Muchas felicitaciones, como había dicho, y qué orgullo ver que hay mujeres quichuas científicas. Felicitaciones. No, más bien muchísimas gracias por el espacio y, pues, esperamos que nos veamos pronto en todos los programas y talleres que tenemos preparado para no solamente este año, sino para los siguientes, y que podamos seguir creciendo en comunidad. Muchas gracias. ICSI, Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, Amauta Runacunapac, Yachay.